la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Habrá que recordar que la memoria no puede ser neutral. Si eso ocurriera, se transformaría en una lista de nombres, fechas y anécdotas. Bendita sea la memoria, porque en ella todos permanecemos. Si un día, como suele ocurrir en algunas películas de ciencia ficción, la humanidad colapsara, víctima de catástrofes, y quedara reducida a fragmentos de manadas errantes sin futuro, sin lenguajes, sin sentido. Si eso ocurriera, no hay duda de que la memoria sería el punto de encuentro y de partida. Como inversión de Babel, la memoria será una torre para entendernos. La memoria es la construcción que nos identifica. Nosotros somos al fin el canal genético de una cultura, los encargados del origen. Y lo hacemos en una cadena tan maravillosa, compleja como inquebrantable. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en otro programa de Caballeros Andantes. El viernes pasado no estuvimos, ¿viste? Estuvo cerrada el edificio debido a que era el día del trabajador municipal. ¿Cómo andan hoy con calor? Muy bien, sí. Muy bien. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los mitos y leyendas, ¿no? Tema que surgió en la semana y que había ganas de trabajarlo, así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Tiene mucho que ver con el poema que acabas de recitar, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Bueno, bueno, el poema sí era de Liliana Badoc, acá me dicen. Bodoc, bueno. Me pasas la hoja, yo anoté ahí como para empezar un poco la diferencia de mito y leyenda, ¿no? Porque son cosas muy parecidas que van de la mano, pero bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Sí. Bueno, a ver acá las hojas. Bueno, el mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, monstruos o personajes fantásticos, ¿viste? ¿Quién no escuchó un mito alguna vez? Mientras que la leyenda es más un relato folclórico, se podría decir, tiene bases históricas. Contrariamente al mito, que se ocupa de dioses, la leyenda se ocupa de hombres que representan arquetipos, ¿viste? Tipos humanos característicos, como el del héroe o el anciano sabio, por ejemplo. Por ejemplo, se puede apreciar historias heroicas griegas o la historia artúrica. Justamente, mira el nombre, ¿no? Artúrica. Claro. Por Arturo. Nosotros en Quijotada estamos trabajando una leyenda, digamos, la obra de la leyenda de Excalibur. Si bien la leyenda de Excalibur, ¿quién no la conoce? ¿No? Es la famosa leyenda de la espada en la piedra.
Nosotros, la obra Enquijotada es infantil, ¿no? Y la estamos cantando nosotros, así que de la mano de Julieta Ocampo, ahí ayudándonos, la profe de canto. Nuestra profe, exactamente. Hola Ceci, no te saludamos, Ceci, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Indudablemente Excalibur es una leyenda, porque tiene sus personajes fantásticos y busca, como toda leyenda, explicar el origen de algo o dejar una enseñanza. Exactamente. Yo lo que, para ir uniendo cabos, digamos, para ir construyendo a lo largo del programa, la diferencia más grande que encontré mientras iba buscando información en internet era que el mito está más arraigado, ¿sí, no? Sí, arraigado. A lo que es la religión, ¿no? Independientemente de cuál religión, pero sí, va más de la mano con lo que son dioses, con lo que es sobrenatural. De mucho tiempo, ¿no? Y la leyenda, digamos que es más terrenal, digamos. Yo busqué y dice que la leyenda es una historia antigua que sucedió y que la gente sigue recordando. Lo que tienen en común, digamos, y por eso cuesta identificar la leyenda y el mito, es que no, entre comillas, no todo es verdad, digamos. Tiene como algo maravilloso. Exactamente, el mito por lo general es absolutamente fantástico y transcurre en una época muy anterior, ¿sí? Hace muchísimos años. Y la leyenda es más contemporánea. La leyenda generalmente sucede en el mismo pueblo, en el mismo lugar donde se la cuenta, en el mismo ambiente donde es conocida. Va pasando, ambos se transmiten de boca en boca y otros son llevados a libros, pero la leyenda tiene resaltada esta característica, porque es propia de un pueblo y está, no necesariamente es real, pero sí contiene elementos de la realidad que la hacen más interesante, para generar un misterio a través de eso. Pero la función de la leyenda no es dar una explicación de algo o el origen o un mensaje. La leyenda simplemente busca entretener o generar un misterio entre la gente. Bien, bueno, acá para arrancar el programa vamos a escuchar ahora de la obra Excalibur el tema del destino, ¿no, Ceci? Bueno, lo escuchamos y ya seguimos. El destino es un reino, a ese reino llevo adentro, porque de mi padre lo he heredado y sabré yo conquistarlo y ser su dueño. Si el vivir es elegir la puerta, yo ya sé cuál es correcta. Sangre y en mi sangre hay un designio y es que sea mía ella. He de ser valiente y animarme a esa puerta. No he de equivocarme y el destino estará conmigo. Hay valor y lanzo mi espada. Ya no temo, lo hago, veo que es mi aliado. Yo veré que seré un jinete triunfal con mi El destino es algo en quien descreo, sin embargo es un jinete y si sabe dominarlo es su dueño. Es la vida quien te muestra puertas. ¿Cuál será la que es correcta? Es en ese instante en que al destino elegimos
sabes que es tu aliada. Deja que vuele sola y que descanse allí, donde tal vez un día, si eres capaz del destino cambiar, verás que serás un jinete triunfal con tu Excalibur. Estás escuchando Radio Tecnoteca. Radio Tecnoteca. Bueno, entre la organización y armando el programa encontramos la leyenda de la flor de ceibo, ¿no? Que acá Pablo nos va a leer un poco de qué trata. Claro, es para dejar un poquito, para terminar de dejar en claro la diferencia entre leyenda y mito. Sí. Bueno, y dice, cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiecita fea, de rasgos toscos, llamada Naí. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas, pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en el que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar, pero al hacerlo, el centinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera, la ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena,
que sin murmurar palabra sufría en silencio. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas arterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Bien, es muy bueno lo que dice, ¿no? Claro, y retomando esto que habíamos dicho, que el mito va más ligado a lo que es lo sobrenatural, digamos, lo religioso, lo que no es terrenal. La leyenda sí tiene como más un contexto histórico, como una base histórica, porque si vos leyendo esto, situás con la llegada de los conquistadores a América, de los españoles, tiene un lugar más real, digamos, para situarla. Que por ahí la mitología no, es más abstracto, digamos, no sé cómo. Claro, sí. Que más allá de que en este relato sí se explica el origen de la flor del ceibo, deja de ser mito en el momento en el que desafía la realidad, digamos, que es transmitido de boca en boca y tiene un carácter histórico, digamos. Sí, exactamente. Mitos, trascendentes envoltorios que contienen la verdad y mentira. Una maravillosa mezcla que puede decirlo todo sin decir nada. No son certezas, pero tampoco una mentira. Son mitos. Una cosa en ellos sí es segura. Los mitos jamás son ingenuos. Nunca están vacíos. Sigmund Freud, se apoyó en ellos para explicar y hasta gratificar procesos, mecanismos y estados de la vida psíquica. Vaya si le habrá significado al gran constructor de teoría, al inclaudicable investigador, al ético analista que fue y que es en su constructo para la salud mental, el psicoanálisis. Él sostenía que un psicoanalista es más idéntico a un arqueólogo que a un escultor. El primero descubre una escultura sepultada y puede leer los datos milenarios que contiene. El segundo crea, esculpe la piedra amorfa y la pone a hablar eternamente de su cultura, de su tiempo y de él. Yo agregaría que los mitos tienen todo eso junto. Este texto fue escrito por Raúl Puceto, director general de Quijotada, y habló de los mitos desde el punto de vista del psicoanálisis. No sé qué me pueden decir sobre eso, Paula, si tenés algo que decir. Bueno, no precisamente desde el psicoanálisis, pero sí que hay varios puntos de vista para explicar los mitos, por ejemplo, desde otras ciencias. Sí, eso es cierto, depende desde qué ciencia lo abordemos, si es justamente la psicología o es la literatura o la sociología, antropología. Será el significado que se le da al mito, porque por ahí presta la confusión cuando escuchamos títulos conocidos como los mitos de la historia argentina o en nuestro caso los mitos en el teatro y diferentes por ahí frases, cosas supersticiosas o tabúes o diferentes tipos de fenómenos que también son denominados mitos y por ahí a uno lo llevan a la confusión de no entender al final qué es un mito precisamente. Bueno, hasta lo que abordamos recién es la mirada que presta la literatura, la diferencia literaria entre el mito y la leyenda. Recién escuchamos la explicación del mito abordado desde la psicología, en donde tenemos esta interesante mezcla entre lo que es verdad y lo que es falso, ¿sí? Y esta combinación a su vez que hace el mito entre la tarea, comparándolo con la tarea del arqueólogo y el escultor, ¿sí? El mito puede tanto crear, usar la ciencia ficción como desentrañar historias que se han transmitido de boca en boca y que pueden llegar a ser reales, y eso es lo que los hace más interesantes. Y yo me pregunto, digamos, a lo mejor para
para esta parte de la sociedad que construyó el mito, la leyenda, puede ser que sea íntegramente real para ellos, porque a lo mejor nosotros nos tomamos como el atrevimiento de decir esto es falso y esto no, pero a lo mejor para ellos no lo hacen con esa intención, digamos, sino que es totalmente cierto de principio a fin. Sí, sin duda fue creado para eso, para que la gente realmente lo crea. Por eso decía la explicación esta desde el psicoanálisis, que los mitos jamás son ingenuos, porque justamente surgen de un hecho que realmente ocurrió, o de una persona que realmente existió, o de sucesos extraños a los que la gente no supo darle una explicación. Entonces alguien, agregándole un poco de ciencia ficción, un poco de su creatividad, crea la historia, crea el mito. De ahí a que la gente lo tome como algo cierto o no, depende de lo que es el imaginativo popular. Claro, las creencias, sí. Bien, además se pueden agregar algunas otras cosas de esta explicación desde el psicoanálisis. Freud se sirvió evidentemente de los mitos griegos, aquellos mitos primeros y ancestrales de estos sabios del occidente, que cuando no podían explicar ciertas cuestiones apelaban a los mitos para esto. Entonces él maravillosamente eligió estos personajes de la mitología griega para explicar sensaciones y construcciones psicológicas muy profundas y poder revelar así la psiquis de la persona. Desde la sociología, y desde la antropología hay otras miradas, y algunas coinciden con la psicología. Y vuelvo a recuperar esto que había dicho Luciano. Nunca el mito es ingenuo, y estas palabras con las que comenzó el Hasi el programa hoy. Si no se convierten, si es neutral, se convierte en una lista de fechas, de nombres. Hay un antropólogo, un sociólogo, que se llama Otto Maduro, que escribió un libro, Mapas para la Fiesta. Entonces él apela al mito, pero el mito en Latinoamérica, en las sociedades latinoamericanas actuales y de algunas décadas pasadas, tiene una función social, y el mito trata de explicar toda la construcción de la liberación de estos pueblos, porque Latinoamérica ha sido toda durante muchos años saqueada, décadas, saqueada y destruida por los conquistadores primero en el siglo XV y luego en el siglo XX obviamente por todo el capitalismo que la destruye. Entonces estos movimientos revolucionarios tratan de explicar esto. Tienen que ver con el tiempo también. Apelan a una figura sin tiempos. Ellos dicen que el mito tiene la función social de explicar esto inexplicable, para que quede vivo y permanezca la lucha y la liberación de los pueblos en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Nicaragua es muy, pero muy común encontrar campesinos que dicen que Sandino trabaja la tierra con ellos. O en Cuba, todo este mito de que el Che no ha muerto, pero ellos necesitan esto para seguir sosteniendo la idea de libertad y la idea revolucionaria, para continuarla en el tiempo. Desde ahí, Otto Maduro construye esta idea de que el conocimiento para la historia de los tiempos tiene que partir del mismo lugar donde se origina. Por eso él apela a mitos cuando habla de la historia de Latinoamérica y no trae estos métodos o esta forma de estudiar la historia que son etnocéntricas y eurocéntricas, porque vienen de Europa y tienen que ver con la historia oficial de los tiempos. Por eso él desafía a todos a empezar a conocer verdaderamente los mitos y, como decía Pablo, explicarse y creer que hay ciertos procesos y ciertas construcciones sociales que pasan a través de los mitos. Bueno, podemos, usando esto que ha dicho Pablo, podemos invitar a los oyentes a que se pongan a pensar en mitos que son de aquí, de la ciudad de Villa María, mitos de la Argentina, mitos, bueno, a nosotros nos toca pensar en los mitos del teatro. Claro, sí. Y bueno,
Compartirlos, sí, mitos y leyendas. Sí. Ni hablar. Y compartirlos con nosotros, así los hacemos públicos. Exactamente, así justo vamos a pasar. Nos pueden, digamos, escribir sobre esto que dice Colo a través del celular, mandando mensaje a 154-295-724 o bien escribiéndonos en nuestra página Quijotada Asociación Civil. Vamos a una pequeña tanda, puede ser, Ceci, y ya volvemos con más. Dale, escuchamos a Tom Waits por Edward, que trata, bueno, de Edward Mordrake, que, bueno, tenemos una leyenda sobre él. Es fuerte. Did you hear the news about Edward? On the back of his head, he had another face. Was it a woman's face or a young girl? They said to remove it would kill him, so poor Edward was doomed. The face could laugh and cry. It was his devil twin. At night she spoke to him of things heard only in hell. They were impossible to separate, chained together for life. Finally the bell told his doom. He took a suite of rooms and hung himself in her by the balcony irons. Some still believe he was freed from her, but I knew her too well. I say she drove him to suicide and took poor Edward to hell.
Bueno, se escuchaba antes de ir a la tanda a Tom White con el tema Poor Edward. De justamente Edward, su nombre Edward Mordrake, hay una leyenda también. Una leyenda, un mito. Leyenda, ¿no? Sí, leyenda. Sí, bueno, y es algo medio oscuro, ¿no? Porque trata de un hombre inglés que poseía una cara adicional en la parte posterior de la cabeza, que no podía comer ni hablar, pero podía reír y llorar. Mordrake rogó a los médicos que le extirparan esa cabeza diabólica, como le llamaba él, porque según él le susurraba por las noches cosas que se oyen en el infierno, pero ningún médico lo intentó y la cirugía en ese momento, digamos, no era muy avanzada. Él, bueno, hay una frase que lo caracteriza mucho que dice: adorable como un sueño, atroz como un demonio. Es difícil... se suicidó a los 23 años. Claro, ahorcado justamente. Hay versiones que dicen que simplemente se subió a una silla y otras que se alquiló, digamos, un departamento y lo hizo en el balcón, también ahorcándose, ¿no? Es difícil establecer los hechos detrás de la condición de Mordrake debido a la falta de registros médicos. Hay un texto de 1896 llamado Anomalías y Curiosidades de la Medicina. Menciona una versión de la historia de Edward que no aparece en textos, obras de teatro ni canciones, la cual luego de un tiempo se fue considerando falsa porque estaba cargada de más fantasía, pero primordialmente carecía de sentido médico, digamos, o sea, pruebas, ¿no? Que hay pero muy escasos, por eso no se sabe si es del todo verídico. Y bueno, este relato carecía totalmente de eso. Y más en aquella época. Y más en aquella época, exactamente. Y después este texto al final dice: los años de narración oral pudieron haber deformado lo que fue una historia real. Digamos que en ese momento, digamos, el boca a boca de tantos años pudo haber deformado un hecho más concreto y real, digamos. Claro, exactamente, lo verídico está, pero no es del todo exacto debido a esto. Es inconcluso, tampoco podemos descartarlo del todo. Claro, exactamente. Por eso es una leyenda. Claro, es muy famoso esto, viste que... De hecho, el personaje, si vamos al caso en la actualidad, por ejemplo, se dicen... ¿Cómo se llama el autor del libro Harry Potter? J.K. Rowling. Claro, dicen que Rowling, por ejemplo, se inspiró para hacer al personaje que aparece en la peli 1. De Voldemort, en la 1, que aparece... Claro, dicen que se inspiró en Mordrake, por ejemplo. O ahora en la serie American Horror Story aparece Mordrake, también, interpretado por Wes Bentley. Bueno, tremenda serie, ¿no? Terrible. Está buena, mucha impresión. Así que esta es la historia de Edward, ¿no? Que quien finalmente no pudo aguantar más estos susurros que se escuchan en el infierno y acabó suicidándose. Y vieron cómo siempre a lo que es la leyenda se le adiciona lo sobrenatural y casi siempre va a haber algo que genere miedo, terror, misterio. Y bueno, y después tenemos otro tipo de leyendas que deben destacarse, que son, por ejemplo, las que cuenta Eduardo Galeano en su libro Las Venas Abiertas, en donde rescata leyendas de los pueblos originarios, que justamente buscan dar explicación a fenómenos que ocurrían en esa época, y que bueno, todo pueblo originario, ya sean los que estuvieron aquí en Argentina como los aztecas, los mayas, tienen historias que son fascinantes, y cómo a cada cosa que les iba sucediendo buscaban darle un sentido y una explicación a través de los dioses o de fenómenos sobrenaturales. Después, leyendas que fueron llevadas al teatro, podemos mencionar, y que nosotros hemos interpretado desde Quijotada, podemos mencionar Jack el Destripador, basada en una especie de mafia, una organización delictiva que existió realmente en Londres y que estaba formada por expertos médicos y ex investigadores, por lo que se cuenta. Y bueno, la gente lo identificaba porque firmaban como Jack. Y la policía y la gente lo identificaban con el crimen perfecto, con una persona que cometía estos crímenes y que jamás pudo ser capturada. Esto tiene, bueno, un poco de cierto y un poco de fantástico también, porque lo que fue real, lo único que se conoce que fue real es que existió una organización que cometía estos crímenes y eran expertos médicos. Por eso
la precisión en los cortes y la higiene. Después tenemos Drácula, leyenda del conde Drácula, como mencionamos recién, Excalibur, bueno, y tantos más que fueron llevados al teatro. Después podemos destacar pasando a los mitos y tomando el mito como concepto, como diferenciamos recién, desde la sociología, antropología, existen los mitos en el teatro. Algunos de los más conocidos, bueno, el más conocido es el de desearse mucha mierda o mucha merd en vez de suerte, antes de arrancar una presentación, antes de empezar. Lo ideal es no decir la palabra suerte y decir mucha mierda, y esto tiene su origen en que en la antigüedad quienes asistían a las obras eran generalmente la clase alta, y la clase alta acudía en carruajes, ¿sí?, tirados por caballos. Entonces, mientras al finalizar la obra, mientras más excremento de caballo hubiese en la calle principal, en la entrada al teatro, más concurrencia había tenido la obra y había sido un éxito. Entonces, desear mucha merda o mucha mierda, allí en Francia generalmente, era desear que al finalizar la función, la entrada del teatro estuviese llena de excremento de caballo. Que fuera muy concurrida, claro. Era directamente proporcional a la cantidad de gente. Claro, la cantidad de mierda era proporcional a la cantidad de gente. Después tenemos el mito de que no se puede usar el color amarillo en el teatro. Ese es muy conocido en algunos países también. Y se basa en tragedias. Es, por ejemplo, el color amarillo o la palabra víbora o la obra... Eso de víbora más en el espectáculo, ¿no? En el espectáculo en general, sí. En la tele. Exactamente, sí. O la obra Macbeth, la obra en sí. Bueno, estos tres, el color amarillo, la palabra víbora y la obra Macbeth, decían que cada vez que eran interpretadas, dichas o usadas en el teatro generaban una tragedia. Y esto se basa en grandes tragedias en el teatro que ocurrieron. Y bueno, misteriosamente cada vez que ocurrían era porque alguna de estas tres cosas se utilizaban. Hubo 3 teatros que se incendiaron presentando la obra Macbeth. Hubo mucha gente que se murió desde el teatro, desde los orígenes en el teatro griego, usando el color amarillo. Y esto dice que también tiene su origen en que antiguamente... dicen que el color amarillo iba a traer mala suerte al actor que usara un vestuario de este color, porque antiguamente, cuando se interpretaba una infidelidad en una escena de teatro, a quien descubrían generalmente lo encontraban en calzoncillos, y en esa época los calzoncillos eran amarillos. Entonces iba a traer infidelidad y mala suerte al actor que representara el papel. Y así como con tantas cosas que generan buena suerte. Por ejemplo, tirar azúcar, dicen, en un rincón del camarín. ¿Sí? Tomarse las manos, tocar madera, desear mucha mierda. Y bueno, y otros mitos que son famosos de la tradición teatrera. ¿Sí? Hay que compartirlos. No, simplemente me estaba preguntando que en la actualidad, digamos, hay como leyendas que se están como construyendo. Por ejemplo, la leyenda del monstruo del lago Ness, por ejemplo. Es como muy actual todavía. Y yo me preguntaba si de acá a unos años también se irá deformando cada vez más y si habrá una única historia así para que sea contada. Porque todavía no hay algo como definitivo, digamos. Solamente hay fotos y comentarios de gente que vive en la zona, que dice haberlo visto. Pero nada, era simplemente eso. Me preguntaba si de acá a unos años se construirá algo más fantástico, digamos, para explicar eso. Y por lo general, si todo arranca, o sea, las leyendas arrancan desde que una persona fue testigo de la situación. Entonces empieza a contarlo. Y ahí de padre a hijo, bueno, de boca en boca y cada vez más, y se va deformando, se van creando más misterios. Y por lo general puede terminar en 2 vías. O se lleva los libros y se arma a través de la ciencia ficción una historia. Una trilogía del una trilogía del monstruo de Lago Ness. O se realiza una investigación científica y se viene abajo el mito. Porque constatan todo con la realidad, traen los datos certeros y dicen, bueno, esto es cierto, esto no, y el mito se viene abajo. Aparece el monstruo de Lago Ness y dice, era real. Exactamente, puede pasar. Sí, pero igual siempre también con el paso del tiempo una leyenda puede salir otra versión, digamos. Claro, sí. Porque yo le veía que el caso de Excalibur en realidad.
porque si bien lo conocido es que Excalibur era la espada que estaba en la piedra, después salió otra versión que dice que... Un lago puede ser. Claro, que justamente a Arturo la espada se le rompe y resulta que no era la verdadera Excalibur, y después obtiene la verdadera Excalibur de una mujer, una llamada Dama del Lago. Así sé eso, nomás ya voy a fundamentar más en la leyenda, pero me enteré hoy justamente, no sé. Y no, eso también pasa por a veces cómo toman la leyenda para que sea productiva para chicos, sí, para libros, bueno, películas, etcétera, porque también los clásicos como Blancanieves, bueno, un montón de clásicos de Disney, lo original no es lo que hemos visto, son historias muy oscuras, son tragedias. Oscuras, sí. Era de los hermanos Grimm. Y vos te pones a buscar y las historias no son nada que ver. Ha sido, bueno, las empresas que lo han tomado para que sea efectiva con público joven, sí, etcétera. Disney arruina todo para mí. No. Para destacar también está bueno pensar en cómo la gente usa las leyendas, que no siempre fue con buenas intenciones y para entretenimiento. Se dice que los gobiernos de América Latina inventaban y iban creando su propia versión de la historia de la Pachamama para poder aprovechar y explotar los recursos naturales. Entonces generaban determinada leyenda en una región y a través de la leyenda se metían en el lugar para poder explotar sus recursos. O sea que no siempre hubo buenas intenciones con las leyendas. Bueno, la palabra argentina de nuestro país proviene del término argento, que quiere decir plata, porque siempre se pensó que en Argentina, en esta región, iba a estar minado de plata, ¿sí? Venían a buscar esos minerales, y bueno, se lo relaciona con el famoso dios blanco, que representa esto, la plata. Por eso es el origen del nombre de nuestro país. Bien, bueno, ya llegando al final del programa, acá hay algo armado para mostrar ahora que, bueno, lo armó Laureano Calderón, un Quijote con Julieta Ocampo, ¿no? Otra Quijote, la profe de teatro. Así que bueno, vamos a ver qué hicieron. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo, poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero
me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Muy bueno. Tremendo. Bueno, esto Gracias. sí, Colo. Eso, acabamos de interpretar entonces El poeta de Atahualpa Yupanqui y Barro tal vez de Spinetta. Por Julieta Ocampo y Laureano Calderón. Y el Exactamente. Colo en la voz de... Sí, la lectura del Colo, por De supuesto. Donata. Ah. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos despedimos y nos veremos, se puede decir, en Por las redes. supuesto. escucharemos. Si no hay otro video trabajador. Después de 12 semanas que no escucharemos. Sí, nos escucharemos también el próximo viernes acá a las 6. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, y como siempre les digo, cabalguemos, que ellos ladren. ¡Chau!